Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Esta semana te traigo un caso que es sumamente oscuro y difícil de creer. Además de la manera en la que se hizo este crimen, fue bastante grave y bastante difícil de pensar que alguien pudiese hacer un crimen de esta magnitud, el cual no fue resuelto lamentablemente, y el asesino quizá ahora ya haya fallecido, pero el caso permaneció abierto durante varios años e impune. Lo curioso es que la joven quería ser una famosa artista, una famosa celebridad, y nunca lo logró. Justo pudo llegar a ser una persona nombrada y que fuera famosa hasta que falleció, y solo fue por parte de su crimen, de cómo se dieron las cosas en las peores condiciones posibles. Y bueno, te invito a que te quedes para que sigas viendo el video. Sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. La mañana del 15 de enero de 1947, en Los Ángeles, en un terreno baldío, una ama de casa salió con su hija pequeña y cruzaban un terreno sin edificar, y la joven niña se encontró con un hallazgo sumamente aterrador y difícil de creer. Pensando la niña que era un maniquí tirado en la calle, pues en el terreno baldío, la señora Betty, sin preocuparse tanto de qué es lo que se fuese a encontrar la niña, ya que muchas tiendas de ropa habían cerrado sus puertas tras la muerte de muchos de sus dueños de la Segunda Guerra Mundial. Así que no le preocupó para nada, y pues era habitual ver cosas tiradas en el suelo de este estilo. Pero al darse cuenta que era un cuerpo mutilado el que había encontrado su hija, la mujer solo necesitaba huir con su niña del lugar después del hallazgo tan horrible que se encontró. Y de lo asustada que estaba sin darse cuenta de quién era realmente el cuerpo y a quién le pertenecía. Le pertenecía a Elizabeth Short, que, que bueno, pues la manera en la que estaba el cuerpo era de verdad difícil de descifrar, y el acomodo en el que estaba, había grandes rasgos que se veían que alguien con mucha experiencia la había dejado estratégicamente acomodada, y estaba cortada en dos partes. Sí, así es, la mujer estaba cortada a la mitad por parte del estómago, cortada en dos partes, como si un cirujano experto hubiese tratado el crimen. Y bueno, además de no tener órganos, el cuerpo, los senos estaban mutilados completamente, la vagina o sus partes íntimas estaban quemadas por un cigarrillo, además varias contusiones en la cabeza, y como si hubiese sido lavado o aspirado por completo, había sido drenado de sangre, las piernas fracturadas, además de tener un corte que, bueno, lo vas a conocer más a detalle porque es como el del Joker, que es en las comisuras, es abriendo hasta la parte de la mejilla. Es ese, más que nada lo hemos visto en la película de Joker. Sumamente aterrador el hecho, ya que la mujer era bastante bella y con este tipo de cortes pues se veía bastante aterradora. Le habían cortado parte de la piel de un muslo, y que era el muslo izquierdo, donde tenía grabada una rosa, y en la frente le grabaron una letra que era la letra B. Se dice que quizás significaba B del diminutivo Elizabeth. El cuello había sido lavado con champú y pintado de color rojo. La mujer siempre tuvo el cabello negro, pues ahora lo tenía pintado de color rojo, y se cree que abusaron del cuerpo después del deceso, o sea, hicieron necrofilia con esta mujer. La policía tardó de identificar el cuerpo y no sabían quién era. Y los dedos donde estaban, o las huellas dactilares donde estaban, pues estaban demasiado desgastadas, ya que había sido lavado el cuerpo meticulosamente. Así que las huellas dactilares se borraron, y para la policía
Tardó identificar el cuerpo, no sabían quién era, y los dedos donde estaban las huellas dactilares estaban muy desgastados, ya que habían sido lavados y meticulosamente, así que las huellas dactilares pues se borraron evidentemente. Para la policía era fundamental saber quién era. El FBI mandó las huellas de la joven de Los Ángeles hasta California, y para sorpresa de estos, quedaban como más de 4 millones de huellas que se le parecían o que se le asemejaban a las huellas de la joven, y hasta 32 horas después de encontrar el cuerpo se dio a conocer quién era, y esta joven era Elizabeth Shore, a la cual se le había tomado las huellas durante la Segunda Guerra Mundial, una chica que tenía 22 años y era sumamente hermosa. Elizabeth, que era una chica que medía 1,65, pesando 48 kilos, tenía los ojos azules y siempre vestía de negro, y el cabello lo tenía del mismo color. Cuando la encontraron y que los medios comenzaron a saber del crimen, la apodaron la Dalia Negra, hecho que se dio por parte de un periodista de la época que la apodó así, gracias a que por aquellos años había una película que se llamaba La Dalia Azul con la actriz Verónica Lake, y hablaba más o menos de lo mismo, de un asesinato de una joven, y bueno, se le atribuyó a esa película. Además, la palabra negra, que era porque ella se vestía de negro la mayor parte del tiempo, y su cabellera era negra. Ella había desaparecido el día 10 de enero en el Hotel Billmore, donde se hospedaba. Al salir, el portero del lugar dijo que se había ido con un hombre, y lo malo es que se sabe que todo lo que se veía de golpes y torturas después de que la encontraron había sido en la vida, cuando todavía estaba viva. Según la autopsia que le hicieron, lo realmente aterrador, bueno, ciertamente todo esto es aterrador, pero creo que esto es un detalle muy interesante y muy horrible, es que se le encontraron heces fecales en su estómago, donde el perpetrador la obligó a consumirlas. Además de que su pierna estaba incrustada en las partes íntimas. Hay algo que sí estaba claro. El hecho era que este feminicida limpiaba el cuerpo con total pulcritud de la sangre, y que fuera desmembrado de esa manera denota, según el FBI, que era un hombre, un asesino mixto. Los sospechosos. Bueno, por aquellos años la policía compartía los casos casi con toda la prensa. Es así como la prensa estaba en el lugar del incidente. La policía asignó el caso a 250 policías aproximadamente, y los principales sospechosos de esta muerte fueron dos exnovios de ella. Se cree que fue por celos de el exconvicto Harold Smith y un hombre con antecedentes por violencia llamado Robert Manley, los cuales superaron la prueba del detector de mentiras. Comenzaron a llegar falsas acusaciones de personas que se atribuían el crimen, o acusaciones, pero se descartaron. El 23 de enero de 1947, el verdadero asesino telefonó el editor del periódico de Los Ángeles, ofreciendo una serie de pistas, y al día siguiente llegó el misterioso paquete. Pero, ¿qué tan verídico era? Pues habían pasado 9 días del crimen, y para ver el paquete, que contenía objetos personales de Elizabeth como su tarjeta de seguridad social y el certificado de nacimiento, para el FBI estaba más que claro que era el asesino. Y también en este paquete había un texto con letras recortadas y decía: aquí están las pertenencias de la Dalia. Pronto llegará una carta. Todo esto estaba lleno de gasolina y se habían borrado las huellas dactilares del sospechoso.
Un nuevo sospechoso entró en la lista de Hansen. Se rumoreaba que tenía conflictos con la mafia y entre los amigos se encontraban varios médicos. La presión con la que el cuerpo estaba debidamente cortado, pues se hizo pensar que se trataba de un experto en esta clase de temas de cortar la carne. Y bueno, no se encontraron superficies que probaran en su contra del asesino, pero también este hombre mandó una carta que contenía una información sumamente detallada del crimen. Era el nombre de personas allegadas a la Dalia, dando a conocer que el feminicida también sabía perfectamente de los movimientos de la joven, pero no se llegó a nada de resolverlo. Poco después llegó el tercer recado donde se jactaba que nunca lo atraparían. El tiempo pasaba y el crimen seguía sin resolver. Siguieron apareciendo los nombres que eran causa de investigación de esa lista, como el de Carl Balcel o el de George Holden, los cuales eran médicos, y también se habló de Margolis, el cual era un soldado licenciado de la Marina. Este cuadraba claramente con el perfil criminal del asesino o de un asesino como tal, pero no había pruebas suficientes que lo incriminaran. Para este punto, los periodistas estaban vueltos locos con la información. Incluso por aquellos años, los periodistas entraban a la autopsia para tomar fotos y aunque se prohibió compartirlas, no tardaron en acosar hasta a su propia madre de Lisa. Le dijeron a la madre que la hija se había ganado un concurso de belleza. Consiguieron bastantes datos que ayudaron a hacer notas que provocarían amarillismo total. Y cuando se terminó la información, ahora sí le dieron el golpe y la estocada final, diciendo que su hija había fallecido. No me imagino la verdad lo que sufrió la madre con tal aberración que hicieron los medios de comunicación por aquellos años. Pobre mujer, la verdad. Y bueno, al pisar Los Ángeles, la madre la obligaron a hacer públicas sus muestras de dolor, cosa que me parece bastante nefasta. Pero como sabemos, la prensa es bastante mala cuando decide serlo. Comenzaron a decir y a tacharla a Elizabeth Short de ser lesbiana, alcohólica, mujer de la vida galante. Salió a relucir sus trabajos de escenas eróticas. Además, todos los amigos, entre muchas comillas que tenía, pues no eran amigos muy buenos que digamos. Pero ¿quién era realmente la Dalia Negra? Elizabeth Short nació en un pequeño pueblo de Massachusetts el 29 de julio de 1924. Los padres se llamaban Phoebe y Cleo Short. Tenían un negocio de mini golf, el cual quebró como muchos más con el desplome de la bolsa de 1929, por el cual su padre intentó hasta suicidarse. Por ahí se veía ya que había problemas. Chloe abandonó a su familia y a las niñas que tenían 8 años aproximadamente. Durante una década, las Short vivieron sin un padre, ya que éste había fingido su muerte. Poco después, Cleo apareció vivo y pese a disculparse con la madre, nunca quiso saber de él, la señora Phoebe, debido a que el clima no era nada bueno para la niña por un tema de asma. Muchas veces se fue o fue enviada a Florida a casa de unos amigos de su madre. Una vez siendo una adolescente, abandonó el pueblo de sus padres por completo buscando sus sueños. Ella quería y soñaba con ser actriz. En 1945 se mudó a vivir con su padre, pero la convivencia se volvió pésima y acabó de mudarse Elizabeth al cabo de 3 semanas. Ella se marchó a vivir a Santa Bárbara, donde consiguió trabajo de mesera en una base militar, donde fue tomando cuerpo
y una hermosa cabellera tiñéndosela de negro y comenzó a usar vestidos ajustados, comenzó a tener un cuerpo bonito, pero poco después perdió su trabajo por beber eh, justamente en el trabajo. Siendo menor de edad y a tan corta edad, se conocía por acostarse con cuanto militar se le pusiera. Y al ser fichada, le tomaron sus huellas dactilares. Es por eso que tenía el FBI una fotografía de ella. Y bueno, esto fue un dato muy interesante para las posteriores investigaciones sobre este caso. Soñaba con ser actriz desde niña. Se la pasaba imaginando llegar al estrellato. Después de que fue liberada, se fue a Massachusetts en 1945 y recibió una propuesta de matrimonio de uno de sus tantos pretendientes militares, el mayor Matthew Gordon Jr. Pero el hombre murió por parte de un accidente aéreo el 10 de agosto en Indiana. Estaba traumatizada. Pensaba que la vida le había arrancado a su príncipe azul, cayendo en una profunda depresión, entrando en el tema del alcoholismo. Pero prosperó el tema debido a que Elizabeth era muy coqueta, así que después de esto, shorts a Santa Bárbara, donde vivía en hoteles baratos, gastaba un poco de dinero en ropa y objetos para hacerse una mujer bella y mantenerse de eso para trabajar. Trabajaba como mesera, cajera en restaurantes y su dinero se iba en eso. Su belleza la hizo popular entre clubes nocturnos. El alcohol y sus amantes eran lo que día a día la seguía. Así comenzó a aceptar dinero por favorcitos sexuales a los que los hombres pues aprovechaban. Ella actuó también en películas eróticas de bajo presupuesto en su afán de querer llegar a la fama en Hollywood. Las amistades no le ayudaban en nada. Era un círculo vicioso interminable. Alcohol, malas personas y un ambiente sumamente tóxico. Por aquellos años del 46 viajó por todo el país hasta llegar a San Diego. Conoció a un hombre en un centro comercial, el que tenía 25 años, Robert Red. Elizabeth, que buscaba un lugar donde dormir, él le ayudó recogiéndola en su carro. Según la declaración de Marlene, pasaron unos días juntos y se ofreció a llevarla a Los Ángeles. En el camino pasaron la noche en un motel. Él quiso tener una aventura de una noche, una aventura pasajera, pero ella no quiso nada con él. Al día siguiente, el 9 de enero de 1947, Red y Elizabeth llegaron al Hotel Bidmore, que estaba en el centro de Los Ángeles. Elizabeth se hospedó ahí y Manley se marchó a su casa. A las 10 de la noche, Beth salió y el recepcionista la vio. Iba con un suéter negro y sus jeans habituales. Ese día fue el último día que se supo de ella. Como era evidente, detuvieron a Red para un buen interrogatorio, pero él dijo que si hubiera sido o él hubiera tenido muchas ganas de quererle hacer algo, simplemente la hubiera retenido para tener muchas relaciones sexuales con ella. Lo único que sí quedó claro es que dijo que el último día que la vio fue el día 9 de enero y el cuerpo se encontró el día 15, así que se concentraron los del FBI en ver dónde había estado esos días desaparecida. Este hombre murió en el 86 y aún después de tanto permanecía siendo el sospechoso número uno de la lista. El resultado de tantos supuestos presuntos culpables es que el caso aún sigue sin resolver. Se filmó una película en 1975 sobre el caso, pero aquí hay un dato interesante. Danny Galindo fue detective en jefe hasta 1990
1978, de que se estrenó la película, recibió una carta de William Kennedy, antiguo jefe del departamento, en el que hablaba de un hombre que podía ser el asesino, el presunto asesino, y en 1947 Kennedy se había puesto en contacto con Harry Hansen, que era el investigador, para informarle que pensaba que un agente detective podría ser el asesino. Ese oficial, cuya identidad no trascendió, no se presentó al trabajo el día 16 de enero. Al día siguiente habían encontrado el cuerpo. Tenía fama de ser mujeriego y años atrás había sido carnicero, así que encajaba perfectamente en el perfil. El detective había marcado a su esposa para saber en los movimientos que andaba el hombre, y efectivamente, ella dijo que su esposo había limpiado el carro el día que llegó y llevaba 2 días sin aparecer en la casa. No se había divorciado de su marido, pero que llevaba años sin saber de él. Se ha comentado que el crimen tiene connotación conspirativa. Algunas personas afirman que el crimen fue cometido por Orson Welles, famoso en su tiempo por la crisis de pánico colectivo en Nueva York, en 1938, al transmitir por la radio la Guerra de los Mundos, pero no se han hallado ninguna referencia de que eso hubiera sido cierto. Como todo es pura especulación en este caso, puras supuestas especulaciones. A finales del siglo XX, un policía californiano afirmó que su padre, el cirujano George Holden, era el verdadero asesino de la chica La Dalia Negra. Holden era amigo del artista Mayne Wright, y el cadáver, según esto, supuestamente, guardaba similitudes con la obra del Minotauro. Según pues su padre, había hecho el crimen meramente artístico. Lo cierto es que continuamente salen a relucir personas que decían que habían hecho el crimen. Incluso así es como la información se fue distorsionando poco a poco, desde los que decían que había evidencias criptográficas hasta recuerdos morbosos de alguien que yace en la tumba desde hace muchos años atrás. Y por último, en 1997, mientras el editor Light estaba trabajando en 50 aniversario del crimen, halló el certificado del matrimonio de Virginia Short, la hermana de Elizabeth. Y bueno, le sorprendió mucho saber que Bárbara, quien era la amiga de Virginia, quien fue testigo de su boda, vivía apenas a una manzana donde se había encontrado el cadáver, y que su padre era sumamente importante, que era cirujano, llamado Walter Byler, el hombre que para esas fechas se estaba divorciando. El mismo médico falleció un año después, pero la doctora Alexandra, que había sido su amante, afirmó que conocía un secreto de Barley con el que estuvieron chantajeando al hombre. Y los últimos años de su vida, la mujer nunca reveló el secreto, pero se cree que era el referente al asesinato de la Dalia Negra. Aunque, bueno, ya no se sabe ni qué con tanto posible asesino y con tanto revuelo de información. El caso es bastante largo y con muchas fallas en la investigación, pero sobre todo muchas pistas, y sabemos que pues muchas pueden llegar a ser ficticias. Y bueno, ya estamos aquí para la resolución del caso. La verdad es que me parece demasiado horrible la manera en la que se hizo este crimen. Yo creo que por aquellos años los crímenes se hacían de una manera bastante aterradora. Ya lo hemos venido viendo con todos los asesinos que he venido subiendo. Pero creo en particular en este crimen fue algo demasiado frustrante, tanto como para la familia, lo que le hicieron los periodistas a la familia, y también el cómo se vivió todo este crimen, la manera en la que se encontró,
que la cortaron en dos partes. Yo creo que lo más horrible de todo esto es que se quedó impune, que a pesar de todos los años que han pasado, nunca se logró capturar al asesino y que hizo lo que quiso sin pagarla. Y bueno, había bastantes personas a las que se les pudo adjudicar este gran, horrible asesinato, pero pues al final de cuentas no se logró nada. Y bueno, pues espero te haya gustado el caso del día de hoy. Me tardé un poco en subirlo porque es bastante largo, pero espero verte la siguiente con otro nuevo asesino. Chao.